Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro tema de hoy. Y como pudieron ver en la invitación de esta semana, el título de esta clase se llama ¿De qué estás agradecido o agradecida? Después modifiqué agradecida porque me cayó el 20 de que el quórum es más femenino que masculino, ¿verdad? Entonces creo que se notó medio cargado hacia un lado, ¿no? Y bueno, a lo mejor en el caso de las personas que nos visitan por primera vez en el grupo, que es el caso de Lili, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Lili, bienvenida. Es tu casa y las veces que tú quieras acompañarnos, este espacio está abierto para aprender y para que el Señor nos edifique en el mismo sentir y basados en su palabra. Entonces, tú y tu familia, Gus y los muchachos, bienvenidos cuando gusten. ¿De qué estamos agradecidos? Y la verdad es que comentaba al principio que a mí me sorprende cómo Dios es muy congruente, muy consistente y sobre todo la visión que Él tiene para hablarnos de su palabra es una visión mucho más amplia de la que a veces nosotros mismos podemos tener. Porque la semana pasada, si recordarán en la clase, la enseñanza cerró hablando sobre pues, la importancia de ser agradecidos para poder accesar a un siguiente nivel, para poder ser promovidos, para poder tener el acceso a las cosas que Dios ha guardado para nosotros, que ya ha designado para nosotros, pero que muchas veces nuestra codicia o nuestra ceguera no nos permite que nuestro corazón califique. Entonces, la gratitud es un arma muy importante que nosotros tenemos que desarrollar y más que un arma es una condición sobre todo. Es una claridad, es un entendimiento. Ser agradecidos es más que una condición, yo creo que nace de una convicción. Sí, y más en estos tiempos, ¿no? De verdad, yo creo que todos veía el otro día en redes sociales un post de una persona que ponía, dale like o comenta si tú quisieras que nunca más volvamos a tener un año como este, 2020, ¿no? El año que pues le han puesto de muchas formas, ¿no? Pero entre ellos el hecho de que sea un año muy difícil, ¿no? Pero, y bueno, resulta porque pues es el año donde la palabra crisis ha sido el común denominador, ¿no? Crisis en muchos sentidos. El hecho de que nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender nuestra realidad se haya modificado de esa forma, ha sido algo que nos ha llevado a un punto de inflexión, a un punto de no poder más muchas veces, o de cuestionarnos si realmente nuestra vida va a poder regresar a ser como era antes, ¿no? Obviamente cada familia ha vivido una crisis de forma diferente, lo sabemos y estamos muy claros, ¿no? Justamente un compañero de trabajo hace unos días platicaba con él y me avisaba que se iba a ausentar un día de la oficina. Le dije, ok, muy bien, no te preocupes, está bien, nos organizamos. Pero después platicando con él me comentaba que se ausentaba porque justo por causa de COVID pues había fallecido su abuelita, sus papás estaban enfermos y él al parecer estaba resultando positivo, ¿no? Entonces la realidad es de que ya sea de forma directa o de forma indirecta, este año la crisis ha sido el común denominador, ¿no? Y tenemos que partir por definir o entender qué es crisis, ¿no? Crisis, el diccionario dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Pero la segunda definición me llamó todavía más la atención, porque sí, una crisis puede ser una situación grave y decisiva, y hay veces que podemos considerar que no necesariamente estamos en una crisis, porque a lo mejor la situación no es grave o no es decisiva en nuestra vida. Pero también habla que es una situación difícil de una persona o una cosa. Y yo creo que una crisis es justamente eso, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, a algo que nunca antes habíamos visto, a algo que nunca antes nos habíamos enfrentado, a algo que a lo mejor excede o rebasa la propia capacidad que nosotros queremos tener en nuestras propias fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestra fe misma y que nos supera por mucho, ¿no? Una situación difícil muchas veces puede ser cotidiana, desde a lo mejor
un embotellamiento, o ching, ya me pegaron en el carro, o oh, se me ponchó la llanta, o una situación difícil puede ser cómo enfrento la pérdida de un ser querido, cómo enfrento el desempleo, cómo enfrento las deudas que me han alcanzado y que mi poder adquisitivo se ha visto afectado por los negocios o por una situación global, ¿no? Crisis ha sido algo que nos ha envuelto en estos últimos meses y aunque tratemos de mantenernos al margen, es un común denominador que ha abrazado al mundo en completo, ¿no? Y es algo que nosotros hemos visto que se ha desarrollado en nuestra vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, ahorita a lo mejor COVID y la enfermedad y la pandemia lo ha acentuado, pero la realidad es de que vivimos en un país y vivimos en países, porque yo sé que aquí hay gente de otros países latinoamericanos, Panamá, Estados Unidos, y aquí en la Ciudad de México, estamos muy bien representados por todo el continente, casi casi. Colombia también, sabemos que Venezuela también, sabemos que tenemos un común denominador en estos países latinoamericanos, que la crisis es tan constante que hemos quizá aprendido a vivir en medio de la crisis, ¿no? No sé cuántos de ustedes recordarán, pero cada cambio de sexenio y cada cambio de gobierno era símbolo de crisis, ¿no? Venía la crisis del cambio de gobierno, la devaluación del dinero, la inflación, ¿no? Quizá a lo mejor yo era muy pequeño, la verdad, pero bueno, no tanto, pero sí recuerdo cuando se venían esas devaluaciones y esos golpes económicos tremendos, y aunque no recuerdo a detalle la forma como impactaba, sí me acuerdo que eran de verdad crisis muy fuertes, ¿no? Desempleo, devaluación de moneda, los costos de vivir se elevaban mucho, ¿no? Y ahora, ¿qué más decir con la inseguridad que representa? Pues todo lo que es no solamente las mafias alrededor del narcotráfico, para todo hay mafias, ¿no? Platicaba con unas personas también en relación a un tema de trabajo y hablábamos que hay mafias para todo, ¿no? Hay mafias hasta en la industria que yo trabajo, que es de la publicidad también hay mafias, ¿no? Si tú quieres emprender un pequeño negocio y quieres poner un local en un centro comercial o en una refaccionaria y demás, pues hay mafias que te pasan y te cobran el uso de suelo, y si tú quieres vivir seguro, entonces te cobro, y si entonces tú quieres tener tus papeles en regla, también te cobro. Eso también es un tipo de mafia, ¿no? Entonces hemos desarrollado como este sentido de sobrevivencia en medio de todas las crisis. Llámese inseguridad, llámese peligros de la calle, llámese crisis económicas, llámese la inseguridad social, por ejemplo, ¿no? El hecho de vivir en países, en ciudades donde el desorden social, el desequilibrio de igualdad económica y social, pues nos pone en riesgo, ¿no? Porque siempre va a haber gente que tendrá menos y que buscará la forma de sobrevivir, y a veces no necesariamente la mejor forma, ¿no? Una enfermedad y el riesgo que implica enfermedades masivas como esta pandemia que estamos atravesando, o simplemente la muerte, ¿no? La muerte repentina, la muerte por enfermedad, o la amenaza de muerte constante, ¿no? Somos esta generación y somos este país, estos países que su común denominador ha sido siempre crisis. Y sabemos que esto es generalizado, ¿no? Y sabemos que aún la palabra dice que se pondrá todavía peor, ¿no? Conforme los tiempos se acerquen a los tiempos finales. Sin embargo, yo creo, y el enfoque que le queremos dar a la clase de hoy es de que justamente el hecho de ser esta generación que hemos aprendido a vivir en crisis nos da una fortaleza también, ¿sí? Nos da una perspectiva diferente. Y déjenme, y el ejemplo que les quiero dar en esta ocasión no es una historia que saqué de una película o de un documental, como en otras ocasiones lo hacemos. Hoy les voy a platicar de esta familia que les presento aquí, la familia González Hernández. ¿Y por qué arranqué con estas dos fotografías? Porque para mí representan etapas muy particulares de nuestra vida, ¿no? Cuando Betsy y yo nos conocimos, pues ya saben, ¿no? Betsy me echó el ojo durísimo, ya saben, ¿no? Me empezó ahí como echar la rienda, ¿no es cierto? La realidad es de que desde que nos conocimos empezamos a ser amigos y decidimos pasar nuestra vida juntos. Eh, sí enfrentamos problemas, sí enfrentamos retos, sí enfrentamos esas dificultades de las que habla la definición de la palabra crisis, pero siempre hubo en nosotros una ilusión para seguir adelante. Creo que el motor que siempre nos ha unido a Betsy y a mí ha sido la esperanza de poder pasar esos tiempos y encontrar la tierra prometida. Y hemos superado un sinfín de adversidades. Evidentemente, cada familia lo hace.
Y la foto que está al lado me gusta porque justamente representa unos meses. Esta foto la tomamos en finales de noviembre del año 2013, me parece, justo antes de que nosotros nos fuéramos a vivir a la ciudad de León, Guanajuato. Me gusta porque representa la etapa de vida que estábamos viviendo, mi esposa y yo como familia, ¿no? Mi hija Isabela chiquita, cerca de 6 años y medio, quizá tendría, acababa de cumplir 6 años. David Elías tenía un par de meses de haber llegado a nosotros y nosotros con mucha ilusión y con muchos retos y con un anhelo de hacer un cambio importante en nuestra vida que nos prometiera crecer, decidimos migrar, decidimos cambiar nuestra residencia. Nos fuimos a León, Guanajuato, y la realidad es de que León nos ofreció muchas oportunidades, nos ofreció muchos retos, ofreció muchas cosas en el sentido de aprendizaje. Fuimos afortunados porque la realidad es de que no llegamos a un lugar a establecernos solos. Mi mamá ya llevaba muchos años de haberse establecido en la ciudad, y mi hermana nos llevaba quizá un poco menos de un año de ventaja de haber llegado también a la ciudad. Y entonces, pues al menos llegamos a un lugar donde no estábamos solos, ¿no? Por lo menos podemos preguntar a dónde ir a comprar tortillas o dónde había una vulcanizadora, ¿no? Sin embargo, en ese tiempo que el Señor nos tuvo ahí, también nosotros atravesamos un tiempo de crisis. Y atravesamos un tiempo de crisis difícil porque, como decía la definición, nos enfrentamos no solamente a situaciones difíciles, sino a situaciones que pusieron en riesgo lo que nosotros creíamos que era nuestra seguridad como familia. Puso en riesgo lo que nosotros anhelábamos para nuestros hijos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Puso en riesgo y puso en una situación en la que nosotros no sabíamos cómo íbamos a resolver a mediano, a corto, a inmediato y a largo plazo para nuestra vida. Llegó un punto en que nosotros, sí, obviamente detonado por una situación económica en el sentido de que el trabajo y a lo que Betsy y yo nos dedicamos, la ciudad de León es una plaza difícil porque es más una ciudad más industrial quizá y no tanto de servicios, pero independientemente del aspecto económico, llegó un momento en que yo de verdad le decía al Señor, es que hay tantos sueños y tantos anhelos y tantas esperanzas que tenemos para nosotros en lo individual como Betsy, como Javier, Armando, o como familia, que me rehúso a que se queden en eso. Me rehúso y me niego a creer que pueden quedarse solamente en una ilusión, que se queden solamente en una libreta, que se queden solamente en una hoja, en una chinche pegada en el tablero, como una esperanza de que algún día Dios lo hará. Y de verdad que entramos nosotros mismos entramos por producto de esa crisis en una prueba de fe. Entramos en una prueba de fe en donde nos sentíamos a veces, sí, un poquito desprotegidos, un poco de repente frustrados, nos sentíamos de repente cansados, muy cansados. Había días en los que definitivamente nos costaba mucho trabajo enfrentar el día a día. Había ocasiones en las que definitivamente no dejaba de cesar el pensamiento en mi mente de decir, tomaste una decisión equivocada, te equivocaste. Y de verdad, si algo puede mermar la energía de un día a día es cargar con el sentimiento de culpa o de que te están facturando un error, ¿no? Y yo de verdad que trato de ser una persona de medida de lo posible optimista, trato de ver de en medio de las situaciones pues el lado bueno o el vaso medio lleno, pero yo les puedo decir que en esos 3 años que vivimos en León era más común escuchar ese tipo de pensamientos y ese tipo de situaciones en los que decíamos, híjole, ¿en qué momento pensé que era una buena idea? ¿En qué momento pensé que esta era mi tierra prometida? ¿En qué momento decidimos dejar todo lo que llevábamos construido, poco o mucho, en la Ciudad de México y decidimos tomar nuestras cosas e irnos? Y para mí representó una etapa de crisis muy fuerte, muy fuerte. La realidad es de que después de 3 años y después de una etapa de aprendizaje y de crecimiento, el Señor nos permite regresar a la Ciudad de México, se abren las puertas, cambia nuestra vida en muchos sentidos
y digamos que no comenzamos de cero, pero retomamos muchas cosas que se habían quedado en pausa y poco a poco el Señor nos empieza a entregar nuevamente esa lista que estaba en el corcho, esa lista que habíamos pegado y nos empieza a decir, no, no te olvides de los sueños, no te olvides de las promesas, no te olvides de todo aquello que está en tu corazón y que a mí me interesa también que se cumpla. Y aún aquellas cosas que están en el corazón de Dios y que a veces no están en nuestro corazón y queremos que se cumplan. Entonces, da un vuelco a nuestra vida, da un giro, empezamos a avanzar, Dios nos rodea de gente que nos ayuda en todo tiempo, de verdad estamos muy agradecidos por eso, porque Dios nos ha rodeado de muy buenos amigos en muchos sentidos, gente que amamos y que sabemos que nos ama, también de nuestra familia, sabemos que nuestra familia ora por nosotros y nos ama, y viene un cambio, ¿no? Pero ¿por qué les platico toda esta historia? Porque justamente en una ocasión, manejando, iba justo a dejar a mis hijos a la escuela y venía platicando con mi hijo, el más pequeño, él tendría como 6 años más o menos, y y nosotros siempre teníamos como ese estigma en el tiempo de León, así como de, "Ay, no", como que crisis, ¿no? León era igual a crisis, ¿no? Pero de repente me sorprendió mi hijo en una plática en la mañana porque me decía, ay papá, ¿te acuerdas de los buenos tiempos cuando estábamos en León y no me acuerdo a qué hizo referencia, creo que a una comida o a un lugar o a música, no me acuerdo. Pero realmente a mí lo que me impactó de su frase, de lo que el razonamiento que él estaba haciendo, que empezó diciendo, ¿te acuerdas de los buenos tiempos cuando estábamos en León? Y yo dije, a ver, Buenos tiempos. claro, yo dije, buenos tiempos, si lo primero que cuando pienso en León, pienso en prueba, pienso en dificultad, pienso en escasez, pienso en crisis. Y mi hijo me dice, ¿te acuerdas de los buenos tiempos cuando estábamos en León y ta, ta, ta? Y dije, ¿por qué piensa él así de esa forma, no? Y la realidad es de que si algo nos permitió aprender y desarrollar en ese tiempo, fue precisamente de lo que les queremos hablar el día de hoy. Empecé a hacer como esta rewind mental y tratar de recordar o tratar de entender por qué mi hijo pensaría de esa forma. Y algo que Dios desarrolló para nosotros en ese tiempo fue la gratitud. Porque nosotros entendimos que en medio de la gratitud, como dice su palabra, en medio de cualquier circunstancia, es como nuestro corazón realmente califica para que nuestra circunstancia cambie. En medio de la gratitud, Dios permite que las circunstancias sean temporales y sean solamente eso, una circunstancia y que no sea nuestro destino, que no sea nuestra realidad. Que, no se, que aunque pareciera que es una prueba por muy larga y por muy difícil, que solamente eso sea una situación y una prueba y que no sea nuestro final, que no sea el destino para el cual Dios nos hizo. La palabra en 1 Tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hay dos cosas que a mí de verdad me retumban de este versículo. Primero que dice, sí ser agradecidos en toda circunstancia, pero dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Nosotros debemos de recordar que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que hasta en medio de la crisis, en medio de lo malo que puede parecer nuestra circunstancia, primeramente es para nuestro bien, porque es bueno. Segundo, es agradable. Hay veces que no sabe agradable, hay veces que es amarga, hay veces que duele, hay veces que el sufrimiento en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, no es algo agradable. Sin embargo, Dios sabe que el producto de eso va a traer algo que va a ser agradable. Y lo más importante, la voluntad de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Él no permite que las circunstancias que se presentan en nuestra vida, llámese crisis económica, llámese prueba de salud, llámese pérdida de un ser querido, llámese enfermedad, llámese quebranto, llámese herida, llámese desfalco, Dios no se equivoca. Él permite que las cosas vengan a nuestra vida porque sabe que es una semilla, que la prueba es una semilla que dará un fruto. Y que dará un fruto, primeramente sí en nuestras emociones, en nuestro corazón, pero dará un fruto de fe. Y la segunda parte que me hace vibrar de este versículo particularmente dice, porque es la voluntad de Dios para ustedes
los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando nosotros somos agradecidos en medio de toda circunstancia, es porque sabemos que tenemos un dueño, que pertenecemos a alguien, que no estamos solos, que no somos huérfanos, que no somos producto de la generación espontánea, no somos hierbitas del campo que un día brotaron y que ahí están esperando a que nadie los vea. Tenemos un sello, pertenecemos a alguien, tenemos apellido, tenemos casa, tenemos alguien que pagó un precio que nosotros no podíamos pagar para pertenecer a esa heredad. Nosotros tenemos alguien que estuvo dispuesto a poner en la mesa la cantidad exacta y correcta por nuestra eternidad, por nuestra salvación. La gratitud nos permite entender dos cosas, que es voluntad de Dios y que aún a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de esa crisis, a pesar de esa prueba, a pesar de que pareciera que se está poniendo en riesgo todos aquellos sueños y todas aquellas esperanzas, es voluntad de Dios. Y lo segundo, no estamos solos, porque pertenecemos a alguien. Nosotros tenemos que entender que la gratitud no solamente nos permite calificar en nuestro corazón, sino la gratitud es entender que estamos en medio del plan de Dios, que Dios no se ha olvidado de los planes que tiene para nosotros. La gratitud nos permite decirle al Señor, Señor, yo sé que aún esto es parte de tus planes. Señor, yo sé que esta prueba, a pesar de que es dura, es difícil, me duele, me cuesta mucho trabajo, estoy cansado, estoy frustrado, es parte de tu plan y algo bueno tiene que salir de eso. Y eso nosotros lo aprendimos en León. Pasamos muchas adversidades en León. Una particularmente cuando se metieron a nuestra casa a robar y nos dejaron literalmente sin nada. Se llevaron prácticamente todo aquello que consideramos de valor. Después del impacto, del shock y de sentirnos ultrajados, algo que hicimos mi esposa y yo en medio del comedor ese día fue darle gracias a Dios. Porque no entendíamos cuál iba a ser el fruto de este dolor. No entendíamos lo que Dios quería de nosotros en ese momento. No podíamos ver la mano de Dios justamente en ese día. Sin embargo, entendíamos que era su voluntad, era parte de la voluntad que Él tenía para nosotros y decidimos darle gracias. Y algo que nosotros aprendimos en León fue justamente eso. Sí ser agradecidos y Maru lo comentaba hace 8 días en la clase que está científicamente comprobado que la gratitud produce cosas en nuestro cuerpo a nivel hormonal, a nivel orgánico, que nos permite vivir mejor. Pero a nivel espiritual, la gratitud nos permite ubicarnos en medio de nuestras circunstancias, pero no en el presente, nos ubica en el futuro. Permite entender que nuestro presente ahí no termina, sino que hay un futuro para nosotros. Y nosotros desarrollamos la gratitud como un estilo de vida. En lugar de pensar en la queja, ay, ahora esto, ay, ahora lo otro, chin, ahora la llanta, chin, ahora me caí de las escaleras, chin, ahora ya me pasó tal, chin, ahora nos robaron, nosotros decidimos ir por el otro camino. Señor, gracias, porque yo sé que aún hasta esto es tu voluntad. Gracias porque yo sé que esta no es mi condición. Yo sé que tienes cosas mejores para nosotros. Gracias porque yo sé que aún hasta esto va a pasar. Y recordando en esa gratitud, me permití hacer este pequeño collage de muchos de esos momentos que nosotros vivimos en ese momento de crisis. En ese momento de crisis donde pudimos ver a nuestros hijos crecer, pudimos estar con ellos todos los días, porque en la oficina y trabajábamos en casa, entonces literal nosotros practicamos la cuarentena hace unos años, ya traemos como un poquito de callo en el tema, sí. porque nuestro hijo llegó prácticamente como de 6 meses, 7 meses, y ahí lo vimos crecer. Isabela la vimos crecer de niña a preadolescente. Pudimos estar mucho más juntos y Dios, yo creo que era parte de su propósito que nosotros estuviéramos juntos para fortalecernos como familia y entonces así poder afrontar nuestras crisis, poder afrontar nuestros retos. Detalles tan pequeños como un helado se convertían en momentos especiales. Detalles tan pequeños como el hecho simplemente de ver a mi hijo corriendo y aprender a caminar en esa casa se convertían en momentos especiales. La gratitud te permite cambiar también la forma como ves tu prueba. La gratitud cambia el prisma como tú ves tus crisis y las pruebas por las que estás atravesando. La gratitud te permite
cambiar la dimensión por cómo Dios quiere que tú atraveses esa prueba. No a través del sufrimiento, no a través de la conmiseración, no a través de la frustración, sino a través de la esperanza, a través de la fe, a través de aún en esos pequeños detalles, como pudiera ser un helado, encontrar la fortaleza para seguir adelante y para levantarte al otro día. Y la realidad es que la gratitud yo creo que fue una de las grandes claves que nos permitió a nosotros avanzar en esa etapa y poder calificar esa etapa que nosotros vivimos. No importa lo que vivas, la bondad y la misericordia de Dios nunca te abandonarán. Eso es algo que nosotros debemos de tatuar en nuestro corazón. Eso es lo que nos permite detonar la gratitud de nuestra vida. Dios prepara bendiciones para nosotros en medio de los tiempos difíciles, pero estas verdades no siempre son fáciles de recordar, por lo que dar gracias es importante. La gratitud también trae a memoria las promesas de Dios. Señor, gracias, porque aunque no lo veo, yo sé que lo harás. Gracias, porque aunque no lo siento, yo sé que me sanarás. Gracias, Señor, porque aunque no está aquí, yo sé que un día regresará. Gracias, Señor, porque yo sé que aunque todavía no estoy en ese lugar, tú me has entregado ya esa casa, esa tierra, esa promesa. Gracias, Señor, porque aunque mi corazón se duele, yo sé que aún esto va a pasar y encontraré la fortaleza para seguir adelante. La gratitud nos permite enfocarnos en la fe y en la esperanza y no enfocarnos en la crisis y en la circunstancia. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo único que puede transformar nuestros problemas para su gloria y para nuestro bien. La gratitud nos enfoca, nos canaliza, conduce nuestra energía a donde tenemos que enfocarla, que es en la solución, en el camino, en la puerta, y nos evita canalizar nuestra energía al problema, a la escasez, a la pesadez de la circunstancia, y entonces sentir que el peso es mayor. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, es más difícil solucionarlo. Pero cuando nosotros nos enfocamos en las promesas y nos enfocamos en el optimismo, de repente la solución pareciera que viene por arte de magia, pero no. Lo que pasa es de que Dios afina nuestro enfoque para entonces darnos la solución correcta. ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar en medio de la prueba. Él quiere demostrarnos que su amor por nosotros y esa propiedad que Él pagó en nuestras vidas, la quiere demostrar en medio de la crisis, en medio del problema, para glorificarse en nuestra vida y además para que nosotros seamos sellados, para que nuestro corazón realmente sea sellado de tal forma para que digamos, Señor, gracias, porque realmente solo tú pudiste haberme sacado de esta situación. Solamente tu mano pudo haberme librado de este problema. Solamente tu bondad y tu misericordia pudo haberme sacado y llevarme al otro lado. Por eso Él quiere glorificarse. Hagamos una pausa y demos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y por lo que hará, que es lo más importante. Y fíjense que haciendo memoria sobre esta clase en particular, también quisimos tocar el tema porque precisamente, como muchos sabrán, sobre todo en Estados Unidos, el día de mañana se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, ¿no? Y aunque se percibe más como una celebración anglosajona, americana y un poco británica, y sabemos que es importante dar gracias, nosotros justamente en León decidimos comenzar a celebrar esta fecha, este jueves de noviembre, como una acción de gracias. Y empezamos a celebrarlo porque la primera vez que lo hicimos fue en un viaje que hicimos a Estados Unidos con familia de mi mamá, y nos impactó la forma como ellos se reúnen en familia y hacen un gran esfuerzo para reunirse en familia y hacer esta celebración, ¿no? Pero nosotros creímos que realmente es muy importante hacer una pausa en nuestra vida cotidiana. Y sí, aunque a veces celebramos y agradecemos en las mañanas o en las noches en nuestras oraciones, tener un espacio, un día por lo menos del año, en donde el motivo de reunirnos como pequeña familia es solamente agradecer. No pedir, no recordar las pruebas, sino agradecer. Solamente agradecer. Y justamente eso es lo que nosotros, bueno, este slide se me movió, no iba ahí, pero algo que también les quería comentar sobre las crisis es esa sensación de que a veces estamos rotos, ¿no? Y encontré esta publicación de una persona que seguimos en Facebook, es un cantante cristiano, y dice, está en inglés, pero la traducción es:
Todos estamos rotos de alguna manera, pero lo que realmente importa es cómo nos levantamos y volvemos a unir las piezas. Agradecer para nosotros fue la fórmula que nos permitió unir las piezas en nuestra vida. Apartar un día, por lo menos al año, en donde pudiéramos sentarnos y poner a Jesús como invitado en nuestra mesa solamente para darle las gracias, fue lo que realmente nos permitió levantarnos y volver a unir las piezas en nuestra familia. Levantarnos y entender que esa circunstancia era pasajera. Levantarnos y dimensionar que aún esa situación y esas crisis y esos problemas y esas escaseces y esas frustraciones iban a pasar un día. Yo quiero comentar algo. Nosotros yo creo que lo que hemos aprendido en medio de nuestras crisis familiares, matrimoniales, económicas, pero especialmente en este tiempo que les comenta mi esposo, este periodo, yo creo que nosotros podemos aprender, o hemos aprendido a través de esto, que a través de los quebrantos hay enseñanzas. Y en ese momento en que estábamos en ese tiempo, como decía mi esposo, uno no ve la mano de Dios. Realmente tu dolor opaca la mano de Dios en ese tiempo. Tu necesidad, tu enfermedad, tu deuda, el problema que sea, opaca. O sea, así que seamos honestos, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en una situación y creemos que Dios no está con nosotros o no nos oye, ¿no? Pero la verdad es que hemos aprendido de esta situación que, número uno, las crisis tienen fecha de caducidad. 2, el contentamiento va de la mano con la gratitud. El reconocer en qué posición estamos, el ser agradecido con lo que tengamos, y no porque seamos agachones, no, porque hay situaciones que la vida o las circunstancias o nuestras propias decisiones nos llevan a esa posición, pero a pesar de todo, estar agradecidos con lo que tenemos. Y otra cosa que les iba a decir, que la crisis tiene una fecha de caducidad, el contentamiento y la gratitud van de la mano, y en estos tiempos, en los tiempos de quebranto, o por lo menos yo creo que lo puedo decir por mi esposo y por mí, hemos conocido a Dios de una manera diferente. Dios se ha manifestado en esos momentos de crisis de una manera gloriosa, que de verdad nuestra fe ha sido fortalecida, ha sido ensanchada. Si no hubiera sido por esos momentos de crisis, no conoceríamos el corazón y todas las aristas de Dios. Dios como proveedor, Dios como sanador, Dios como padre, Dios como paz, porque dentro de esas crisis llegamos a encontrar la paz y a descansar en Dios, a confiar en que Dios lo iba a hacer, de alguna manera lo iba a hacer. Y definitivamente Dios no falló. Hasta el día de hoy, hasta este instante, yo puedo decirles que Dios nos ha acompañado. En ese momento a lo mejor nosotros nos queríamos dar por vencidos, pero Él jamás se dio por vencido con nosotros. A pesar de nuestra queja, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestro enojo, porque también hay enojo en esas crisis, ¿no? Ya no queremos saber nada, no, Dios no existe, Dios no está conmigo, no veo nada, no veo su mano, y empezamos a cuestionar a Dios. Pero Dios en su gran amor, en su amor inagotable, Él aunque no habla, Él está con nosotros. Pero todas estas enseñanzas y el quebranto tienen un propósito. Y a veces es para tratar con nuestro corazón, para tratar con nuestra humildad. Y ahí es cuando viene realmente un agradecimiento, cuando viene una gratitud y ver no el vaso medio lleno, sino verlo medio vacío. No, al contrario, sí. No ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno. Entonces, creo que el aprender a vivir con gratitud nos posiciona delante de Dios en una manera diferente, que nuestras palabras sean de gratitud, que nuestra actitud sea de gratitud y
y que realmente tengamos un corazón humilde que exprese y ejerza la gratitud. Totalmente. La verdad es que Betsy comentaba algo que es también muy relevante, el contentamiento en medio de la prueba, en medio de la crisis. La gratitud produce contentamiento. Y es muy difícil encontrar esa actitud y ese sentimiento de contentamiento cuando no sabes qué vas a comer el día de mañana, cuando crees que estás frente a un muro y que no hay forma de rodearlo, cuando alguien a quien amas ha partido o cuando a lo mejor el diagnóstico es de muerte. Es muy difícil encontrar el contentamiento. Y lo único que realmente puede detonar un contentamiento honesto en nuestro corazón es la gratitud. Es volcar nuestra esperanza y volcar, vaciarnos y arrojarnos a los brazos de aquel que el único que nos puede dar fe y esperanza. Y no es otra forma más que a través de la gratitud. Y como yo les decía, en ese tiempo nosotros aprendimos y entendimos que la gratitud era la única forma en la que podíamos realmente sobrellevar ese tiempo, ¿no? Y al final les quería compartir esta foto que encontré, justamente sobre creo que fue el segundo, no estoy seguro, pero nosotros tomamos ya ahora como una práctica, como una de esas, no quisiera decir tradición, porque para nosotros no es un acto, estamos muy claros y muy conscientes de lo que significa para nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Y realmente lo hacemos por la gratitud que hay en nuestro corazón como padres, pero también queremos enseñar a nuestros hijos la importancia de apartar un día al año por lo menos, formalmente apartar un día al año, hacer una pausa, aunque para nuestra cultura mexicana es un día prácticamente irrelevante. Nosotros apartamos nuestra agenda, cancelamos todo lo que tenemos que cancelar y hacemos, no la gran cena, a veces Betsy se pone más guapa que otras veces, ¿verdad? Pero sí hacemos algo especial y específicamente nos sentamos, invitamos a la mesa a Jesucristo, a nuestro Señor, solamente a darle las gracias. Y yo quisiera el día de hoy cerrar nada más con el título de, con este último versículo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ese es el versículo que utilizamos para nosotros dar gracias a Él. Y yo terminaría nuevamente como empezamos. ¿Y tú de qué estás agradecido? Si tú pudieras hacer una pausa y si tú quisieras hacer esa pausa, y yo te invito a que consideres hacer esa pausa el día de mañana o el viernes, el sábado, cuando tú decidas, no es la fecha, es la acción. Pero si tú hicieras una pausa en tu vida un día junto con tu familia, ¿qué tendrías para agradecerle a Dios? Las promesas que no han llegado, la enfermedad, la escasez, la crisis. Yo estoy seguro que lo primero que agradecemos es lo tangible y lo bueno que recibimos, por supuesto. Siempre pensamos en eso. De hecho, cuando damos gracias es por un favor recibido, ¿no? Entonces, quizá lo primero que podría aparecer en tu lista sería, ay, gracias porque, por fin me pagaron la tanda, ¿no? Y pues no llegaba, ¿no? O gracias porque a lo mejor, pues me alcanzó el gasto un poquito más de lo que esperaba, ¿no? Gracias por los descuentos de Walmart, ¿no? No sé. Pero yo te invito a que hagas una lista y des gracias por las adversidades. Des gracias por las crisis. Des gracias por esas malas noticias. Des gracias por esos giros de tuerca que a veces nos rompen, como decía la imagen anterior, ¿no? Des gracias o demos gracias por esas circunstancias que dices, oh, no puede ser. Un año más bajo esta situación. Un día más. Un mes más. Demos gracias. Para que entonces no solamente encontremos en contentamiento, sino también califiquemos para que esa situación, esa crisis, esa prueba termine y la fecha de caducidad se acerque y la fecha de caducidad se cumpla. Amén. Muy bien. Pues ya nada más, por último, me gustaría que oráramos por el tema. Aquí ya había puesto una oración, ¿no? Y oramos en base a esa oración. ¿Sí?
Y pues puse una oración que encontré también en un devocional bíblico. Me gustó mucho porque justamente es una invitación para dar gracias. Entonces, la voy a dejar aquí para que la puedan ver, la puedan leer también. Recuerden que la clase se graba. Si quieren después volverla a consultar, lo pueden hacer a través del canal de YouTube. Pero me gustaría que oráramos así, dando gracias y creyendo que la gratitud nos da la victoria, nos da acceso y sin importar de la circunstancia y la situación, sabemos que Él será glorificado en nuestra vida porque esa es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿tú? Sí. Padre, gracias Dios por tu bondad, Señor. Gracias porque en todo tiempo tú eres bueno, Señor. No hay maldad en ti, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, porque tú eres nuestro lugar seguro, porque sabemos, Dios, que debajo de tus alas, Señor, tú guardas nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, en esta hora por aquellos momentos malos a nuestros ojos, Dios, porque para ti siempre tu voluntad es buena y perfecta para nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esas oportunidades que tú nos has dado de conocerte más, Señor. Gracias porque en la adversidad hemos conocido tu fidelidad, Dios. Gracias, Padre, porque en la escasez hemos visto tu mano, Padre. Hemos visto tu provisión. Gracias, Padre, porque en la tristeza, mi Dios, hemos visto, Señor, el consuelo de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque ante la duda, tú traes fe, Señor, y esa seguridad en ti, Padre. Gracias, Padre, porque tus promesas, Señor, nos rodean, Señor. Gracias porque tú no te has dado por vencido con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tu fidelidad nos abraza cada día, Señor. Tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana, mi Dios, por tu gran amor a nosotros, Señor. Mi Dios, enséñanos a ser agradecidos, Señor. Primeramente contigo, Señor, y también, Dios, con las personas que nos rodean, Señor. Enséñanos a expresar nuestra gratitud, Señor. Abrir nuestra mano, Señor, a ser generosos, Señor. Enséñanos, Señor, a tener un corazón humilde, Señor, delante de ti. Tú pesas, Señor, las intenciones de nuestro corazón y tú pesas, Señor, los motivos de nuestro corazón, Dios. Hoy te pedimos, Padre, que nos des un corazón limpio, Señor, y que renueves un espíritu firme dentro de nosotros, Padre. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Padre, porque a veces cuando nosotros pensamos que hay una negación de tu parte para nuestra vida, pero en realidad, Señor, es protección. Gracias, Dios, de todo lo que tú nos has guardado, Señor, que no nos hemos dado cuenta ni siquiera. Gracias, Dios, porque tú guardas y llevas nuestra vida, Señor, a un puerto seguro, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, porque a veces nosotros mismos, Señor, cambiamos nuestro destino, Señor, y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, Padre. Perdónanos, porque a veces nosotros hemos detenido, Señor, o retardado, Padre, las bendiciones, Dios. Perdona toda palabra, Señor, o automaldición que hemos dicho, Señor, hacia nosotros mismos, Dios. Perdónanos, Señor, porque tú nos has dado, Señor, de hablar bendición y hemos optado por hablar maldición, Dios. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, Dios, y tener un corazón limpio delante de ti, Padre. Un corazón agradecido, Señor, por hasta los más mínimos detalles, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra dice, Dios, que si nosotros somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en lo mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor, tener contentamiento con tus bendiciones, Señor. Pero te pedimos, Señor, y oramos como tus discípulos lo hicieron, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer por cosas mayores, Señor. Para creer por la salvación de nuestra familia, Dios. Para creer, Dios, que tú vas a intervenir en nuestras crisis en el momento justo, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Dios, porque tu amor y tu fidelidad nos acompañan cada día. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque tú nos has puesto, Señor, en este tiempo, Señor, en este tiempo de crisis mundial. Gracias, Dios, porque tú, Señor, te vas a glorificar en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque para este tiempo hemos nacido, Señor. Y gracias, Dios, porque yo sé, Dios, que tú has puesto en nosotros, Señor, ese carácter, esa configuración, Dios, para salir más que vencedores en estas crisis, Dios.
Gracias, Dios, por tu mano. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Padre, eres nuestro sanador, eres, Señor, nuestro abogado y eres nuestro lugar seguro, mi Dios. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. En ti ponemos nuestra fe, Señor, y no en nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor inagotable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues ese fue el tema de hoy. Ya nada más por último, recordarles que tenemos nuestra reunión de